En un mundo donde los héroes solo existían en los cómics, un hombre llegó para cambiarlo todo. Un hombre que en medio de la incertidumbre nos hizo creer que todos podíamos volar. Él es Christopher Reeve, un hombre que en los años 70 no solo interpretó a Superman, sino que con el tiempo nos demostraría que él es Superman. Un hombre que con su presencia y su convicción nos dio algo mucho más grande, una esperanza. Un superhéroe que más allá de sus poderes nos enseñó lo que es la verdadera grandeza. En una época en la que los superhéroes solo eran figuras en los papeles, Reeve nos mostró lo que era posible. Él volaba, no con capas mágicas ni con trucos de edición, sino con una intensidad y una convicción. Lo necesitábamos y no lo sabíamos. Él nos dio más que un personaje, nos dio una lección de que lo imposible no siempre lo es. Christopher Reeve dijo en su momento: "Me quedan entre 20 y 30 años por delante para muchas posibles interpretaciones". Sin embargo, cuando su vida profesional y personal parecía equilibrada, cuando todo encajaba a la perfección y cuando sus planes para el siguiente año ya estaban trazados, un accidente trágico cambió su vida para siempre. Después de graduarse en Cornell, Christopher Reeve dejó atrás la seguridad de su vida académica y se adentró en el bullicio de Nueva York, decidido a formar parte de aquellos soñadores que luchaban por encontrar su lugar en el mundo del teatro o del cine. En la Juilliard School coincidió con Robin Williams, un compañero en el programa avanzado, quien al igual que él buscaba algo más que solo fama, buscaban pertenecer. Reeve decía que eligió el teatro como una forma de escapar de la inestabilidad que marcó su infancia. Era un refugio, un lugar neutral, el primer sitio en el que sentía que por fin podría ser el mismo. Christopher creció entre dos familias, pero nunca encontró en ellas el hogar que tanto deseaba. Desde pequeño vivió bajo el peso de un amor fracturado. La relación de sus padres era tan compleja que el divorcio llegó cuando él tenía apenas 3 años. La agresividad en el hogar era constante. Los años pasaron y cuando sus padres se volvieron a casar, formaron nuevas familias. En ese entonces, Reeve se encontraba saltando de una casa a otra, nunca sintiendo que un lugar le perteneciera realmente. No experimentó la estabilidad que tanto necesitaba, y aunque a lo largo de su vida hubo personas que intentaron estar a su lado, siempre pareció que nada de lo que hacía lograba impresionar realmente a su familia. Para ellos nada era suficiente. Pero en medio de esa búsqueda, Reeve encontró algo que le dio consuelo: la actuación. En el escenario por fin encontró un espacio donde no necesitaba ser otra cosa, donde podía ser simplemente él. Y aunque parezca contradictorio, la actuación se convirtió en su escape, en su válvula de alivio. Un viejo amigo de Reeve recuerda aquel día, cuando Chris les contó que tenía un casting en Londres. Todos se sorprendieron, pero la verdadera incredulidad llegó cuando él dijo para qué película era: Superman. A pesar de las advertencias de aquellos que le decían que no fuera, Reeve decidió seguir adelante. En Londres buscaban desesperadamente a un Superman y aunque había muchos candidatos, ninguno parecía encajar. Así fue como nació la idea de buscar a un desconocido, a alguien como él. Reeve se presentó en el casting y lo vistieron con el traje de Superman, le pusieron cera de zapato en el cabello y lo hicieron improvisar. En pocas horas regresó a casa. Cuando sus amigos le preguntaron cómo había ido, Reeve respondió con una calma: "Me lo dieron". Cuando Reeve le dio la noticia a su padre de que por fin consiguió un papel importante, este pidió una botella de champán. El padre pensó que su hijo se refería a una obra de teatro, no al papel de Superman que acababa de conseguir. Al enterarse, obviamente su estricto padre no lo aprobó. No lo veía como un papel serio o intelectual, lo consideraba trivial. Aunque Reeve trató de impresionar a su padre toda su vida, nunca fue fácil. En su corazón siempre quiso ganarse su respeto, pero el amor de su padre era complicado. A los 24 años era un desconocido que se encontraba a punto de compartir pantalla con leyendas del cine como Gene Hackman y Marlon Brando. Estaba emocionado, lleno de entusiasmo. Él recuerda cómo en sus primeros días de rodaje fue al camerino de Hackman nervioso para preguntarle si quería ensayar. La sorpresa de Hackman al verlo, un joven lleno de sueños, refleja cómo Reeve aún no entendía la magnitud de lo que estaba por vivir. Pero esa emoción de un joven actor fue precisamente lo que le permitió conectar tan profundamente con el papel de Superman. La vida personal de Reeve le ayudó a comprender el desafío de interpretar a dos personas en un solo ser, Superman y Clark Kent, dos identidades que coexistían dentro de él. Una lucha interna que reflejaba sus propios demonios y deseos. En una de las escenas más emblemáticas, Reeve se quita las gafas y en un instante se transforma en Superman, pero con miedo se las vuelve a poner regresando a ser Clark Kent. Esa lucha interna tan simple, tan humana, fue lo que hizo que realmente creyéramos en la historia. Durante ese rodaje en Pinewood Studio conoció a Guy Exton, una joven que por un accidente terminó siendo su amor. Se cruzaron por primera vez cuando él torpemente la golpeó sin querer en la cola del almuerzo. En vez de disculparse, simplemente la saludó. Días después, y por pura
pura casualidad los presentó Dick Donner. Christopher se disculpó por su torpeza, pero ya era tarde, el destino ya los había unido. Su relación fue tan profunda, tan sincera, que pasaban los fines de semana juntos practicando vuelos sin motor, compartiendo esa libertad que solo el cielo podría ofrecer. Volar se convirtió en una de sus grandes pasiones y en su corazón deseaba que Superman volara de manera realista y auténtica, y claramente nadie antes había logrado algo así. Por ello, en el rodaje, en uno de esos momentos mágicos, Reeves se acercó a la cámara, inclinó su cuerpo y por un segundo voló. El set se quedó completamente en silencio. Nunca antes se había visto algo así. Después de esto, todos comenzaron a aplaudir, reconociendo que con ese gesto Reeves había logrado lo impensable. Había hecho volar a Superman. Christopher Reeve logró lo que muchos consideraban imposible. Se convirtió en el primer superhéroe de la pantalla grande en un momento donde nadie pensaba que un personaje como Superman podría ser exitoso. El escepticismo era palpable y las voces que decían que todo sería un fracaso resonaban con fuerza. Sin embargo, cuando la película de Superman finalmente se estrenó, el impacto fue inmediato. Se convirtió en un éxito rotundo. Las taquillas se llenaron y la recaudación fue histórica, mucho más de lo que se esperaba. Para su época era una suma impresionante. La crítica no dudó en señalar que una de las principales razones para ver la película era, sin duda, Christopher Reeve. Él, un hombre que pasó de ser un trabajador más, un actor desconocido, a una estrella internacional de la noche a la mañana. De un momento a otro se vio rodeado de fama, luces y cámaras. La transformación fue abrupta, pero lo que hizo que esta fama fuera diferente, lo que la hizo genuina, fue la manera en que Reeve la manejó. En los años de Superman, Reeve solía bromear con cuidar de sí mismo porque no quería que un titular en el New York Post hablara de Superman atropellado por un autobús. Era una broma, obviamente, pero detrás de ella siempre estuvo la conciencia de que debía cuidar su vida, la vida que tenía, para no dejarla escapar tan fácilmente. A pesar del brillo y el bullicio, Reeve nunca permitió que la fama lo cambiara. Cuando le preguntaron si se sentía una estrella, Reeve respondió con una sonrisa sincera: no me siento como una estrella, pregúntame más tarde. Pero en sus palabras estaba claro que la fama, aunque cambió su vida, no lo hizo perder su esencia. Para él, lo más importante era el disfrute de su trabajo, no la idolatría que venía con él. La fama inicialmente no era un objetivo, solo una consecuencia de hacer lo que amaba. A medida que su nombre se hacía más y más conocido, su vida personal también comenzaba a cambiar. Las tentaciones eran muchas y la presión era más grande que nunca. Pero en medio de todo eso, había un ancla que lo mantenía firme: su novia. Su apoyo y su amor fueron la base sobre la que Reeve construyó su estabilidad en medio del caos. Él mismo admitió en varias ocasiones que sin ella, las tentaciones de la fama podrían haberlo arrastrado. Tiempo después, Matthew, su hijo, nació mientras grababa Superman 2, y aunque temía no estar a la altura como padre, Reeve compartió que su mayor deseo para él era que tuviera lo que él mismo nunca tuvo: un hogar estable, algo que él no experimentó debido a su familia completamente rota. Y como era de esperar, Superman 2 fue un éxito. Incluso algunos decían que superaba a la primera. Pero para él, la llegada de Alexandra, su hija, fue aún más significativa que la película. Estaba eufórico, pero también un poco confundido. En su entorno, todos le preguntaban si estaba casado, pero Reeve nunca estuvo convencido del matrimonio. Él pensaba que el compromiso con otra persona debería basarse en la libertad, en no dar nada por hecho, en no perder la individualidad. Muchas veces fue tildado de poco romántico, pero él y Guy creían que cada pareja debía vivir según sus propias reglas. Sin embargo, aunque Christopher Reeve continuó trabajando en diversos proyectos, ninguno alcanzó el éxito taquillero de Superman. Tiempo después, la crítica de Superman 3, especialmente la de New York Times, le dolió profundamente. A pesar de ello, se mantuvo firme en sus principios. No quería ser parte de una franquicia que ya no tenía sentido, que se estaba explotando solo por el éxito de la primera película. Tras esto, Superman 4 fue, en sus palabras, un desastre. En esos mismos años, su relación con Guy comenzó a resentirse. Decidieron tomarse un tiempo para reflexionar, pues según ella, sentía que Christopher estaba buscando saber qué se sentía estar solo. Al final, Reeve decidió que la separación era lo mejor para ambos. El compromiso era algo que él no entendía completamente, pues en su familia los matrimonios nunca habían sido estables. Su hijo Matthew lo recuerda como un padre ausente, alguien que a pesar de estar físicamente presente no podía brindar la atención y cercanía que él necesitaba. La equitación se convirtió en algo mucho más que una simple afición para Christopher Reeve. Fue una parte fundamental de su vida, un refugio donde encontraba paz y conexión con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, su relación con los caballos no fue fácil al principio. En una entrevista, Reeve confesó lo doloroso que fue aprender a montar debido a su alergia, pero la necesidad de dominar esa habilidad era más grande que cualquier dificultad personal. Sabía que tenía que hacerlo para poder dar vida al personaje que tanto anhelaba interpretar. Durante meses se dedicó a tomar clases sin descanso, superando sus propios límites con la determinación de estar a la altura de lo que el papel requería. En una de sus películas lo vimos formando parte del equipo ecuestre nacional de Hungría, una imagen que solo fue posible gracias a su esfuerzo incansable. Su hija Alexandra recuerda cómo su padre se inyectaba antihistamínicos todos los días, luchando contra su propio cuerpo solo para que su sueño se hiciera realidad. Él, un hombre que ya había conquistado el mundo con su superhéroe, era también un hombre de una intensidad inquebrantable en todo lo que hacía. Para él no había
cabida para el fracaso, solo existía la posibilidad de seguir adelante. Con el tiempo, Christopher fue perfeccionando su destreza sobre los caballos. Se veía a sí mismo con humildad, mejorando día a día, participando incluso en competiciones. Una de las más importantes se celebró en Denver, pero hubo un fin de semana en 1995 que marcaría un antes y un después. Reeb estaba especialmente emocionado por la competición que tendría lugar. Su hijo recuerda cómo unas semanas antes su padre había estado en Londres. Como era costumbre, se despidió rápidamente sin demasiados alardes. Pero esa despedida fue distinta. Algo en el aire cambió. Reeb instintivamente se giró y con un gesto de la mano le dijo adiós. Esa fue la última vez que su hijo vio a su padre de pie. Ese fin de semana, la tragedia golpeó cuando se cayó de su caballo. La noticia sobre el accidente se extendió como un incendio. Los rumores comenzaron a circular cada vez más intensos hasta que los medios de comunicación confirmaron lo que nadie quería creer. Los médicos, sin poder ofrecer certeza, se enfrentaron a la incertidumbre mientras el mundo entero observaba, conteniendo la respiración. Pero la familia de Reeb decidió guardar silencio, lo que solo alimentó más especulaciones y temores. Mientras tanto, los hijos de Reeb, junto con su ex, volaban hacia él sin saber con exactitud lo que les esperaba. Dana, en ese momento, la esposa de Christopher, no pudo contener sus lágrimas. Era la primera vez que muchos la veían romper en llanto. Finalmente, los médicos dieron la peor de las noticias. La columna cervical de Reeb había sufrido un daño irreversible. No se movía, no respiraba por sí mismo. La noticia de la cirugía urgente para estabilizar su columna llegó con la misma dureza que la vida misma. Había sufrido 2 paros cardíacos y los médicos le daban un 50% de posibilidades de sobrevivir. Nunca antes se había realizado una operación de semejante complejidad. Su cabeza literalmente fue separada de su cuerpo en un intento por reparar el daño, pero Reeb quedó paralizado de por vida. Y sí, todo esto ocurrió por una caída de un caballo. Es difícil entender cómo algo tan sencillo y tan rutinario puede destrozar una vida en un segundo. Cuando despertó, Christopher se encontraba postrado en una cama de hospital rodeado de cables y respiradores artificiales, su cuerpo incapaz de moverse y su mente sumida en pensamientos oscuros. Él sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pensaba en las pequeñas cosas que ya no podría hacer: esquiar, navegar, jugar con su hijo, esas pequeñas acciones que nos dan sentido. En su mente la desesperación lo envolvía. Pensaba que había arruinado todo, que su vida ya no tenía valor, pero su familia siempre estuvo allí, sin importar lo que pasara, a su lado. Aunque los pensamientos oscuros lo perseguían, su familia le dio fuerzas para seguir. Las alucinaciones lo atrapaban en un ciclo de angustia mientras él revivía una y otra vez el momento de su caída, el caballo que no quiso saltar. Christopher quería mantener un sentido de normalidad para sus hijos, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Por eso celebraron el cumpleaños de Will fuera de cuidados intensivos. Dana, su actual esposa, organizó una fiesta completa con payasos y todo. Fue un día lleno de risas y diversión, una pequeña burbuja de felicidad creada para que sus hijos sintieran que a pesar de todo, la vida seguía. Sin embargo, aunque querían aparentar eso, no todo era armonía. Dentro de la familia las tensiones aumentaron y se desataron peleas muy fuertes. Will recuerda cómo su abuela, la madre de Christopher, sugirió que se le retirara el respirador. Para ella, los malos momentos que enfrentaba Christopher eran demasiado y pensaba que una lesión como la suya no ofrecía esperanza. Pero la madre de los hijos de Christopher se negó rotundamente. Sabía que aunque enfrentaba el mayor desafío de su vida, Christopher era un luchador, alguien que nunca se rendiría sin dar todo de sí. Uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando Dana lo encontró en su habitación. Se arrodilló a su lado y mirándolo directamente a los ojos, Christopher le dijo con voz rota: "Quizá deberíamos dejar que me vaya". Dana no pudo contener las lágrimas, pero le respondió con un amor infinito: "Respetaré lo que decidas porque es tu vida, pero quiero que sepas que estaré contigo siempre sin importar lo que pase". Entonces le dijo las palabras que cambiaron todo: "Sigues siendo tú y te amo". Esa declaración lo llenó de una nueva fuerza, una chispa de esperanza que lo impulsó a seguir adelante. Christopher siempre dijo que sin Dana no habría tenido la voluntad de superar aquellos días oscuros. Fue en ese instante cuando Reeb comprendió el verdadero valor de vivir, incluso en medio de tanto dolor. Aunque todos estaban devastados, los recuerdos luminosos seguían brillando. Uno de ellos fue el día en que Robin Williams, su amigo más cercano, lo visitó en el hospital. Con su característico humor, Robin creó un momento inolvidable. Christopher recordaba cómo su amigo, con su calidez y chistes absurdos, logró arrancarle una carcajada. En ese instante supo que de algún modo todo estaría bien. Todavía podía reír. Con regularidad, Christopher se sumergía en los fragmentos de su vida anterior, recuerdos preciados que lo llenaban de nostalgia. No llegaban en ningún orden específico, simplemente aparecían. El último papel de Christopher Reeve fue en Above Suspicion, donde interpretó a un policía con discapacidad. Para prepararse tuvo que aprender muchas cosas, incluidas las complejidades de vivir con una limitación física. Recuerda que antes del accidente tenía una perspectiva arrogante sobre las personas con discapacidad. Pensaba que
sus vidas debían ser tremendamente difíciles, pero no entendía lo que eso realmente implicaba. Tras el accidente, esa arrogancia desapareció. En su lugar vino el sufrimiento profundo que viven muchas personas con discapacidad. Limitaciones físicas, frustraciones, tristeza, enojo, humillación e injusticia. Después del accidente, una pregunta rondaba su cabeza de forma constante. ¿Cómo sería su vida ahora? Las secuelas de un accidente como el suyo no solo implicaban perder la capacidad de moverse, sino también enfrentar problemas mucho más complejos. Dificultades con el lenguaje, el control de la vejiga, el intestino, las relaciones y lo más doloroso, la pérdida de sensaciones. Ya no podía sentir las caricias de su esposa. La incredulidad y el miedo se apoderaron de él. Las conexiones del respirador que lo mantenía con vida se sentían tan frágiles que vivía con el miedo constante de que cualquier cosa pudiera desconectarlas y hacer sonar la alarma. Por un tiempo no quería estar cerca de nadie, pensaba que era una figura temporal. Afortunadamente la rehabilitación hizo su magia y poco a poco comenzó a salir del aislamiento y empezó a hablar nuevamente con la gente. Un día recordó cómo comenzó a respirar por sí mismo, un hito importante en su proceso. En un momento, una historia tocó su corazón profundamente. Un niño que enfrentaba una situación familiar difícil estaba luchando por encontrar la fuerza para seguir adelante. El niño sentía que no podía más, que no podía lograrlo. Cuando Rip se enteró de esto, fue directamente a hablar con él. Poco después, el niño habló con su familia y su doctor y dijo: hablé con Christopher Reeve, voy a lograrlo. Esa anécdota se convirtió en un símbolo de la enorme calidad humana de Christopher, que encontraba fuerzas no solo para luchar por él mismo, sino también para inspirar y dar esperanza a los demás. Con el paso de las semanas llegaron muchas cartas y cajas de admiradores, todos mostrándole su apoyo, pero Dana, su esposa, se dio cuenta de que no podía manejarlo todo sola. Intentaron ponerse en contacto con artistas, políticos y figuras públicas. En ese momento, Rip hizo una crítica contundente. Dijo que había miles de personas en Estados Unidos y en el mundo enfrentando el mismo problema que él. Si solo el gobierno y la gente exigiera más inversión en la investigación de la discapacidad, personas como él podrían volver a caminar. Rip nunca se rindió, luchó y trabajó todos los días para superar sus limitaciones sin importar cuán grandes fueran. Dentro de él la tristeza era innegable. Durante meses había intentado ocultar sus sentimientos, ser fuerte para su familia, pero cuando regresó a casa tras el accidente no pudo evitarlo. Se derrumbó y se permitió llorar. La vida que conocía antes de la tragedia ya no existía y pensó que solo le quedaba vivir del pasado. Esa sensación de pérdida fue abrumadora, especialmente por la conexión que ya no podía tener con su entorno, como el no poder volver a nadar en su estanque, algo que tanto amaba. A pesar de que seguía siendo el mismo hombre en su interior, las circunstancias lo habían cambiado todo. Su esposa Dana se convirtió en madre, padre y cuidadora al mismo tiempo, cargando con una responsabilidad que no le correspondía, pero que asumió con amor y valentía. La realidad económica era también un desafío. Necesitaba atención las 24 horas del día, lo que costaba cerca de $400,000 al año. Aunque su familia estaba lejos de ser pobre, las cifras eran desalentadoras y la incertidumbre sobre el futuro acechaba. En 1996, un año después del accidente, le pidieron hacer una aparición en los premios Oscar. No podía decir que no, pero sabía que el viaje sería todo un reto. La idea de estar frente a millones de personas lo aterraba y al mismo tiempo lo motivaba. Sacarlo de casa era complicado, pero sus amigos Robin y Marsha le regalaron una furgoneta adaptada, lo que le permitió hacer el viaje. Todo se mantuvo en secreto por si al final no era posible, pero Rip sentía que tenía que intentarlo al menos. Quería salir, demostrar que no solo se trataba de él, sino también de todas las personas que enfrentaban una situación similar a la suya. La expectación era enorme. La gente aguardaba ansiosa para ver a Christopher Reeve después de su accidente enfrentar al mundo nuevamente. Él estaba nervioso, temeroso de cómo lo recibirían, pero cuando llegó el momento fue recibido por una ovación interminable, un mar de aplausos que duró varios minutos. La gratitud en sus palabras reflejaba la emoción del momento. Gracias, dijo con una fortaleza impresionante. Salir frente a tanta gente sin mostrar pena ni compasión por sí mismo fue un acto de valentía. Ver a Superman en silla de ruedas por primera vez en público desde su accidente fue un golpe fuerte, una imagen que cambió la percepción de la discapacidad. Para muchos, ese momento fue una revelación. La gente con discapacidad nunca había sido tan visible y mucho menos de una manera tan poderosa. En una sociedad que a menudo prefería ignorar la realidad de las personas con discapacidad, Christopher Reeve cambió todo eso. Después de esa aparición, Reeve se sintió por fin de vuelta al mundo. En sus palabras, una de las ventajas de su discapacidad fue poder ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Gracias a sus accesos a través de garajes y cocinas, tuvo la oportunidad de conocer a las personas detrás de escena, a la gente real, la que trabajaba en el mantenimiento, en la cocina, las personas que usualmente no recibían atención ni reconocimiento. Te queremos, Superman, tú eres nuestro héroe, le decían. Aquello era una de las recompensas más sinceras de su nueva vida. Aunque su cuerpo estuviera paralizado, su esencia seguía siendo la de Superman, y siempre lo sería.
Después de su aparición en los Oscar, Christopher Reeve encontró el valor para regresar al trabajo, esta vez como director. Ya nada lo asustaba, había tocado fondo, había estado en los infiernos y ahora había vuelto a subir. Para él, la vida era demasiado corta como para culpar a los demás por las tragedias. Él tenía fe, incluso regresó a la actuación. A pesar de las dificultades, Reeve se consideraba afortunado, agradecido por tener la oportunidad de luchar por algo más grande que él. Un momento crucial fue cuando el vicepresidente de Estados Unidos le pidió dar un discurso en la Convención Nacional Demócrata. En lugar de aceptar el discurso escrito por un guionista profesional, Reeve lo desechó y decidió dar el suyo propio. Un discurso cargado de emoción y esperanza en el que pedía mayor inversión en la investigación para curar enfermedades y discapacidades. El mundo no puede dejar a esta gente desamparada, dijo. Posteriormente, Christopher Reeve dio un paso más allá en su lucha, fundando la Fundación Christopher Reeve. Su objetivo era ambicioso: lograr que 250,000 personas con lesiones de médula espinal pudieran volver a ponerse de pie. Esta iniciativa no era solo un sueño personal, era una lucha colectiva, un esfuerzo por cambiar vidas y ofrecer esperanza a aquellos que habían perdido la fe. Su determinación y carisma lograron convencer incluso al presidente Bill Clinton de aumentar los fondos destinados a la investigación de lesiones de médula espinal. Sin embargo, no todo fue apoyo y reconocimiento. En un intento por inspirar a otros y mostrar lo que la ciencia podría lograr, Reeve lanzó una campaña utilizando inteligencia artificial en la que se le veía de pie nuevamente. Lo que para algunos fue un mensaje de esperanza, para otros fue una bofetada. Muchas personas, incluso dentro de la comunidad de discapacitados, se sintieron ofendidas e indignadas. Para ellos, la campaña reflejaba una visión irrealista y egoísta, como si Reeve solo luchara por sus propios intereses. Algunos grupos se opusieron abiertamente a su enfoque, acusándolo de priorizar su deseo personal de caminar sobre las necesidades de quienes solo buscan una mejor calidad de vida. En medio de las críticas y la controversia, hubo una constante en su vida: Dana. Ella siempre estaba allí, lista para apoyarlo y para defenderlo. Reeve recordaba cómo conoció a Dana y cómo ella al principio desconfiaba de él. Christopher había tenido una reputación de ir de una relación a otra y conquistar su confianza no fue tarea fácil, pero entre ellos hubo una conexión que superó todo. Dana no solo formó parte de su vida, sino también de su familia. Se esforzó por construir una relación sólida con los hijos de Christopher, ganándose el cariño y el respeto de cada uno. Los niños la recuerdan con amor, como alguien que siempre estuvo presente cuidándolos y haciéndolos sentir parte de algo más grande. Con el tiempo, a pesar de las dudas iniciales de Christopher sobre el matrimonio, él y Dana decidieron dar el paso. En 2001, Christopher Reeve comenzó a recuperar pequeños movimientos en partes de su cuerpo. Aunque apenas eran gestos sutiles, para él representaba un mundo de posibilidades, una luz en la oscuridad. La esperanza de una recuperación completa empezó a surgir, pero sabía que no debía hacerse ilusiones. A pesar de sus incansables esfuerzos y entrenamientos, su cuerpo aún carecía de la fuerza muscular necesaria para avanzar más. En esos momentos de lucha interna, Robin Williams se convirtió en un pilar fundamental para Christopher. Ambos compartían una amistad que trascendía las risas. Se entendían en las profundidades de su oscuridad. Robin no solo era su amigo, sino también una fuente constante de apoyo, alguien que sabía cómo devolverle la sonrisa incluso en los días más difíciles. El accidente no solo transformó la vida de Reeve físicamente, también cambió su percepción de la paternidad. Por primera vez conectaba con sus hijos de una manera más profunda, valorando cada momento con ellos. Irónicamente, el accidente que casi lo destruyó fue lo que lo terminó uniendo a toda la familia. Todo parecía estar en un equilibrio frágil hasta octubre de 2004, cuando una infección que no lograba curar lo llevó a una situación crítica. Christopher Reeve entró en coma y las paradas de su corazón se volvieron constantes. Dana, siempre a su lado, gritaba entre lágrimas que lo amaba, esperando que él pudiera escucharla incluso en su estado inconsciente. Pero a los 52 años, Christopher Reeve dejó este mundo. Había estado casi 10 años paralizado, luchando por volver a ponerse de pie. Superman nos abandonó ese día, un 10 de octubre de 2004. Tras esto, Dana tomó las riendas de la fundación, decidida a continuar el trabajo que habían empezado juntos. Sin embargo, la vida le presentó un golpe devastador. Poco después de la muerte de su esposo, fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4, a pesar de ser una persona que nunca había fumado y llevaba un estilo de vida saludable. No había pasado ni un año desde que perdió a su esposo y ya enfrentaba su propia batalla. Su enfermedad avanzó rápidamente y Dana falleció poco tiempo después. Aunque parece una noticia triste, no lo veamos de esa forma. Pensemos en que Christopher y Dana ya están juntos, pero en un plano no terrenal, y ahora están juntos para siempre. Actualmente la fundación está en manos de sus hijos. El vacío que dejaron fue inmenso, pero su impacto perduró. Años más tarde, gracias a los avances científicos que Christopher había impulsado con su lucha, personas con lesiones similares a las suyas comenzaron a caminar. Su sueño de un mundo mejor para quienes enfrentaban su misma realidad empezó a hacerse realidad, convirtiendo a Christopher Reeve no solo en un héroe en la pantalla, sino también en un símbolo de resiliencia y esperanza en la vida real.